Primero que todo, bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación, a este taller de cómo crear evaluaciones en Canvas. Ya mi nombre es Mario, soy profesional del Centro de Enseñanza y Aprendizaje y voy a estar realizando la capacitación de hoy. Igualmente estoy acompañado de Jorge y Oriel, ya que son mis colegas y que también van a estar ayudando o probablemente interviniendo en caso de que sea necesaria su ayuda, ¿ya? Aprovechando que somos pocos participantes, en caso de que tengan dudas, consultas, comentarios, pueden abrir su micrófono sin problema y nos pueden realizar sus preguntas, ¿ya? De todas maneras, también las pueden canalizar mediante el chat o como ustedes prefieran, ¿ya? Pero dejo abierta esa posibilidad para que también puedan plantear sus dudas de forma más clara y las podamos resolver también más rápidamente. Ya, dicho esto, vamos a comenzar. Ya, primero, algunos aspectos antes de comenzar es que si tienen problemas técnicos, ya sea que no se escucha el audio o algún problema que queda pegado a la presentación, prueben saliendo y volviendo a ingresar a la sala. ¿Ya? Si el problema es generalizado, es decir, si la plataforma falla, si web no funciona, les vamos a enviar a su correo electrónico de la forma más rápida posible un link de quizás otra plataforma, como por ejemplo puede ser Google Meet, ya para continuar la presentación a través de ella. ¿Ya? Como les mencioné en el principio, la capacitación está siendo grabada y el link va a estar disponible después de que termine la sesión. ¿Ya? Al momento de tener ese link, nosotros les vamos a enviar tanto la presentación como la grabación de la capacitación. ¿Ya? Y bueno, el tema de las consultas o comentarios que ya les dije puede ser levantando la mano a través del chat, pero también en este caso, aprovechando el número de participantes, podemos hacerlo de forma más directa abriendo los micrófonos. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Ya la idea es conocer de forma introductoria las posibilidades de evaluación que tenemos con la herramienta que nos brinda Canvas. ¿Ya? Canvas es esta plataforma que estamos ocupando en la facultad y que en el fondo tiene principalmente dos herramientas que nos van a ayudar a realizar distintos tipos de evaluaciones, ya que las vamos a ir conociendo a medida que avancemos en el taller. ¿Ya? Y por otro lado, repensar, la idea es que conociendo esta herramienta ustedes puedan repensar sus evaluaciones dentro de este contexto de enseñanza remota. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, algunos aspectos a considerar en una evaluación, ya que son siempre necesarios de tener en cuenta, ya sea en evaluaciones en contexto virtual como presencial. Bueno, en primer lugar es el qué, el para qué y el cómo evaluar. Ya esto apunta un poco hacia el sentido de la evaluación, ya el sentido que tiene la evaluación dentro de nuestros cursos, dentro de nuestra asignatura. Ya el qué evaluar es el primer elemento que necesitamos tener claro, ya que esto nos indica cuáles son los objetivos o los resultados de aprendizaje que planteamos para nuestro curso. Ya y a partir de estos resultados de aprendizaje, que es lo primero que tenemos que pensar para los cursos, es desde dónde se van a desprender las evaluaciones, ¿ya? En segundo lugar, el para qué evaluar, eh, que nos invita también a tener en consideración cuáles van a ser las características de nuestra evaluación, si es que es una evaluación sumativa, si es una evaluación formativa, si es una evaluación diagnóstica, ¿ya? En ese sentido, no necesariamente tenemos que seleccionar alguno de los tres tipos, sino que, por ejemplo, una evaluación sumativa también puede tener este carácter de formativo, ya teniendo en cuenta de que quizás se le puede dar una baja ponderación, pero en el fondo lo que se busca es generar instancias que son para desarrollar el aprendizaje de los estudiantes, más que para acreditar quizá el saber de ellos, como puede ser, por ejemplo, un examen final, que finalmente va a acreditar si es que pasan el curso, si es que lo reprueban. Ya en ese sentido se les puede dar distintas funciones a la evaluación. ¿Ya? Y por otro lado, que ya viene siendo algo posterior, es el cómo evaluar. ¿Ya? Y en esa etapa es donde viene el pensar qué instrumento de evaluación vamos a aplicar o qué situación de evaluación vamos a generar. Ya ahí es donde vamos a decidir si es que queremos establecer o generar una prueba de selección múltiple, si es que vamos a hacer un trabajo escrito, si es que vamos a hacer un debate, por ejemplo, etcétera. Ya ahí es donde hablamos de los instrumentos propiamente tal o de las situaciones.
¿ya? En ese sentido, las, los enfoques de evaluación que se recomiendan y que son más efectivos, según lo que habla un poco la evidencia y la literatura, se relacionan mucho con lo que es la evaluación auténtica. Ya en ese sentido, esto significa acercar la evaluación a lo que son las situaciones reales del desempeño profesional. Ya, por ejemplo, un trabajo práctico probablemente va a tener mucho más impacto y va a estar relacionado con esta evaluación auténtica, más que, por ejemplo, aplicar una prueba de selección múltiple, ya que probablemente se va a relacionar más con los contenidos propiamente teóricos, ya más relacionados a lo teórico. Ya en ese sentido, siempre lo teórico y lo práctico va enlazado, pero la evaluación auténtica invita a hacer el énfasis en esta aplicación de los contenidos durante las instancias de evaluación. ¿Ya? Y bueno, y en ese sentido realizar evaluaciones que sean complejas y que apunten hacia este desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Ya? Por otro lado, la importancia del feedback, ¿ya? Que en ese sentido es importante cubrir esta brecha que queda en los estudiantes y que podemos detectar a través de las evaluaciones, ¿ya? Que probablemente son estudiantes que quizás no alcanzaron cierto aprendizaje y la idea del feedback es finalmente esta, ya cubrir esa brecha. Este feedback puede ser de carácter escrito, puede ser un feedback directo conversando con el estudiante, puede ser disponer de una rúbrica que el estudiante pueda revisar. Ya en ese sentido el feedback va a ser tanto material como un proceso de diálogo finalmente. ¿Ya? Más allá de que siempre es recomendable este feedback directo, que sea una conversación. No obstante, probablemente no siempre se dan los tiempos, entonces en ese sentido dar feedback, por ejemplo, de modo escrito puede ser beneficioso, sobre todo cuando pensamos en aulas masivas, en cursos muy grandes, ya y que se da bastante en la realidad de la facultad. Y por último, este aspecto a considerar que ya tiene más relación con el contexto que estamos viviendo en este momento, que es el tema de pilotear las plataformas virtuales que vamos a utilizar. ¿Ya qué quiere decir esto? Que al estar acercándonos a nuevas tecnologías y que probablemente no conozcamos o no manejemos muy bien, es importante realizar pruebas que sean previas a una evaluación real, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, hemos trabajado con muchos profesores o en muchos cursos el realizar evaluaciones que sean, en el fondo, simulacros de las evaluaciones que van a hacer posteriormente, probar las herramientas, por ejemplo, que nos brinda Canvas en este caso, y probar cómo funcionan y ver si es que en el fondo las pruebas funcionan o las herramientas funcionan de las formas que yo espero y cuáles son las funciones y cuáles no. Ya en ese sentido es súper importante, por un lado, para el profesor y también para el estudiante, que muchas veces también es la primera vez que se puede acercar a este tipo de plataformas. Ya en este sentido, nosotros ya tenemos camino recorrido con los estudiantes que ya tuvieron su año en modalidad virtual, pero probablemente el próximo año ya vamos a tener, o este año más bien, vamos a tener a los estudiantes, a los mechones que quizás no van a tener una relación con este tipo de herramientas virtuales y en ese caso va a ser mucho más importante también para ellos tener este tipo de instancias que sean de pilotaje de las plataformas. Ya, y en ese sentido el apoyo del Centro de Enseñanza y Aprendizaje también está ahí disponible para ustedes para que lo tengan en cuenta. Eh, Veo que Ignacio tiene una pregunta. La leo enseguida. Dice, si es que la herramienta está disponible para pre y posgrado, sí. Está para pre y posgrado la herramienta disponible. ¿Ya? Ya. Bueno, algunas consideraciones también iniciales ya entrando a lo que es el uso de las plataformas virtuales propiamente tal. Ya es que, bueno, la plataforma a utilizar va a depender del tipo de evaluación que va a realizar, ¿ya? O la herramienta también en este caso, ya que vamos a utilizar la misma plataforma Canvas, pero como les adelantaba en un principio, hay dos herramientas y va a depender cuál utilicemos según las características de la evaluación, ¿ya? Importante el tema de las instrucciones claras y precisas también, ya que no tenemos este acercamiento presencial con los estudiantes. Es muy importante utilizar todos los canales que tengamos disponibles de comunicación para otorgar estas instrucciones.
¿ya? El tema del feedback, ya que sea un feedback oportuno y que llegue en el momento preciso para que el estudiante también tenga el tiempo y el espacio de poder mejorar su rendimiento, sus logros o al menos su aprendizaje, ¿ya? Privilegiar evaluaciones de aplicación, como le decía, en este marco de evaluación auténtica, propiciar tareas offline o asincrónicas, ya en ese sentido se insta a propiciar este tipo de evaluaciones por el hecho de que las evaluaciones sincrónicas uno corre más riesgos. Si es que, por ejemplo, hay una caída de plataforma, una caída de internet, por ejemplo, que puede ser tanto para el docente como para los estudiantes. En ese sentido, hay ciertos factores que no controlamos. Entonces, en ese sentido se recomienda esta realización de tareas asincrónicas, ¿ya? Eh, bueno, elaborar y compartir con anticipación rúbricas de evaluación para los estudiantes, ya para que ellos conozcan también los criterios con los que se van a evaluar, y eso va mucho en línea también con el tema de las instrucciones claras y precisas. Ya para los trabajos de desarrollo también se propone y se recomienda tener más de una entrega, ya con el objetivo también de ir realizando correcciones, realizando mejoras y en el fondo ir aumentando esta curva de aprendizaje para el estudiante, ya que tenga esta oportunidad de ir mejorando. Y por último, algo que hemos estado promoviendo mucho desde el año pasado, que es promover la honestidad académica en general, ya más allá del uso de citas que se menciona aquí en la presentación, que es un aspecto más específico, pero promover la honestidad académica en nuestros estudiantes, y en ese sentido también hay algunas capacitaciones que hablan o algunos talleres que hablan más de esto de forma más específica. Ya, pero es importante promoverla en nuestros cursos. Ya. Bueno, pasando ahora ya al tema más específico de la evaluación en Canvas, ya que es lo que nos convoca. Estas son las dos herramientas que nosotros vamos a encontrar en Canvas. Ya por un lado son los New Quizzes y por otro lado Assignments. ¿Ya? New Quizzes es la herramienta que permite la creación de pruebas tipo cuestionario. ¿Ya? Eh, Crear estas pruebas tipo cuestionario permite, por ejemplo, que la calificación esté de forma automática, ya que se puede entregar incluso de manera instantánea. Posteriormente el estudiante terminó eh, su evaluación, ¿ya? Y también permite otorgar feedback en ese sentido, entregar comentarios a los estudiantes dentro de la misma plataforma, ¿ya? Y por su parte, Assignments es la herramienta que permite la creación de evaluaciones, pero de evaluaciones que son de tipo de desarrollo. Ya en ese sentido, por ejemplo, son tareas tipo informe, ensayo, etcétera. Ya se permite el envío de archivos, se permite la edición de texto dentro de la misma plataforma, ya, y también, al igual que New Quizzes, ambas se pueden realizar las revisiones dentro de la misma plataforma de Canvas. ¿Ya? Disculpa, Eh, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Perdona, si puede volver anteriormente. ¿Qué cosa, o sea, yo tengo la impresión de que los new quizzes está contenido dentro de los assignments. ¿Qué es lo que puede hacer los new quizzes que no puedes hacer dentro de assignments? Sí, bueno, posteriormente igual lo vamos a ver en la plataforma, ya para que sea más gráfico. New Quizzes en el fondo lo que permite, y es lo que vamos a ver ahora a continuación, es que permite hacer 12 tipos distintos de ítems. Ya en ese sentido uno puede realizar una prueba que, por ejemplo, tiene preguntas de selección múltiple, de desarrollo y de muchos tipos diversos, ya que los vamos Y a ver eso, después. y eso no se puede hacer en assignments. Exactamente. Assignments lo que permite en el fondo es, por ejemplo, subir un archivo que sea en Word o en PDF, o trabajar también como un procesador de texto en línea No, dentro no, de la pero misma herramienta de mi Canvas. pregunta, perdona, mi pregunta es otra. Mi pregunta es, ¿qué cosa tú puedes hacer en New Quizzes que no puedes hacer en Assignment? Yo entiendo lo que tú puedes hacer en Assignment, que lo de los archivos, todo eso y cosas distintas. La pregunta es, ¿por qué yo podría preferir New Quizzes a Assignment? Porque si tú me abres, o sea, en mi experiencia reciente con Canvas es, yo ocupé Assignment, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué debiera usar New Quizzes? ¿Qué cosa me abre que no puedo hacer en Assignment, que sí puedo hacer en New Quizzes, y cuál sería el beneficio de eso? Esa es mi pregunta.
Claro, New Quizzes, en el fondo, lo que decía, tiene distintos tipos de ítems que uno puede crear. Por ejemplo, si uno quiere crear una prueba de selección múltiple, la herramienta para crear los New Quizzes. Pero eso también lo puedo hacer en assignment. No, no, no. Assignment solamente permite la carga de archivos. Yo hice mis pruebas con selección múltiple en assignment. No, probablemente lo que utilizó fue New Quizzes. Entonces, en ese sentido. Porque assignments, como digo, sirve solamente para hacer tareas que son carga de archivos, como le decía, o trabajarlo también en documentos que se trabajan en línea. ¿Ya? Ya, o sea, tú Probablemente, dices que las pruebas, por ejemplo, de selección múltiple no las puedo hacer en assignment. Eso es lo que me estás diciendo. claro, claro, exactamente. Ya, ok. Sí, Gracias. probablemente, claro, probablemente después cuando lo veamos en la plataforma, porque vamos a pasar a Canvas y ahí vamos a ver en el fondo cómo funciona cada una. Probablemente quizás por un tema de nombres que hay una pequeña confusión, pero en el fondo esa es la diferencia entre ambas herramientas. ¿Ya? Así que ahí las vamos a revisar después cuando lleguemos, vamos a hacer ahí el Una énfasis para pregunta que se vea la diferencia. ¿Sí? súper simple. Quería saber si es que Canvas tiene una versión mobile, cosa que estos new quizzes los alumnos podrían responderlo desde el celular, o sí tienen que entrar a la web. Sí, tiene una versión móvil, sí, sí, se puede. Se pueden contestar pruebas desde el celular, Perfecto, es gracias. posible. Claro, en ese sentido, por un tema igual de interfaz, claro, si es que es una prueba y se busca, por ejemplo, hacer esta aplicación de una evaluación y que la respondan desde el celular, claro, y por un tema de formato, probablemente va a ser más fácil hacerlo con pruebas de selección múltiple. ¿Ya? Más que usar otro tipo de respuestas, por ejemplo, el tema como puede ser una respuesta o una pregunta de respuesta extensa, por ejemplo, de desarrollo. En ese sentido, quizá escribir por el celular no es tan recomendable por ese lado, pero por ejemplo, como una prueba tipo quiz, con preguntas de selección múltiple, sí, en verdad se ve bastante bien. Claro, perfecto. Si lo estaba pensando justamente como para un new quiz, porque te puede servir para tomarle el pulso al curso semana a semana, para ver cómo van con los conceptos. Sí, sí, se puede totalmente. ¿Ya? Gracias. Bueno, continuando, como les decía, New Quizzes son exámenes o pruebas tipo cuestionario que tienen 12 tipos de ítems. Ya uno en New Quizzes, por ejemplo, puede establecer tiempos de aplicación variables, porque uno puede dejar la prueba abierta para que los estudiantes entren y la resuelvan en un tiempo indeterminado, o también ustedes pueden poner un límite de tiempo. Ya, por ejemplo, establecer en las configuraciones que la prueba dure 15 minutos, 10 minutos, o lo que sea necesario. Ya en ese sentido se puede utilizar en cualquier tipo de evaluación o en la función de la evaluación que queramos darle, ya sea diagnóstica, formativa, sumativa, ya porque, como mencionaba recién el profesor, claro, podría servir así como para medir el curso, por ejemplo, y en ese caso sería como un diagnóstico y se puede hacer una prueba muy simple en ese sentido, ¿ya? Y también es Ignacio, muy rápida de diseñar, aplicar y corregir. Ya ahí la mayoría del tiempo, de inversión de tiempo, se invierte en el diseño de la evaluación propiamente tal, pero después la aplicación y la corrección son bastante rápidas. ¿Sí disculpa una alguien tiene una pregunta. pregunta? Sí. Sí, yo tengo una pregunta. El tema de los tiempos que mencionabas, ¿uno podría como establecer un tiempo de respuesta para el estudiante? O sea, no solo como decir ya el quiz se puede contestar entre, no sé, mediodía y las 12 de la noche, pero además de limitar como el tiempo que el estudiante está sobre la plataforma contestando digamos, el examen o la prueba. No sé si se entiende la Sí, pregunta. sí, eso se puede hacer. En el fondo, ahí hay unas configuraciones y que nuevamente las vamos a ver también en la plataforma. Y ahí, por ejemplo, tú puedes establecer una prueba que está abierta, por ejemplo, mediodía, ya como el ejemplo que dabas. Sin embargo, la prueba en sí misma va a tener un tiempo límite, supongamos, de 30 minutos. Ya, En ese perfecto. sentido, ya sea que la abra a las 6 de la tarde o a las 11 de la noche, todos los estudiantes van a tener esos 30 minutos que se establecieron como tiempo límite. Ya en ese sentido esto funciona como una cuenta regresiva y la prueba se cierra automáticamente.
¿ya? En caso de no establecer ese tiempo límite, la prueba no se va a cerrar, solo se pueden establecer rangos y en ese sentido, si es que uno quiere terminar unas pruebas, ya eso se tiene que hacer de forma manual, ¿ya? Pero ahí yo creo que en la plataforma nuevamente cuando lo veamos se va a entender mucho mejor y lo vamos a ver más gráficamente. ¿Y eso se puede hacer con los dos tipos de evaluación? Con assignments no, con new quizzes sí. En ese sentido, la diferencia en el fondo radica en que assignments está pensado, por ejemplo, para evaluar informes, por ejemplo, con distintas entregas, ya ensayo escrito, ya. Si bien new quizzes también permite subir respuestas escritas. No obstante, assignments está pensado, por ejemplo, en informes más largos y que quizás se quieren subir distintas entrega y permite corregirlo de mejor forma. Ya está como más enfocado en eso. Ok, gracias. ¿Ya? Bueno, siguiendo con New Quizzes, algunas de las funciones que tiene es que se pueden aleatorizar tanto las preguntas como respuestas. Ya se pueden crear bancos de preguntas. Ya en ese sentido, para que si es que creamos un set de preguntas, podemos hacer que algunos estudiantes respondan algunas, mientras que otros estudiantes respondan otras. Y ahí que se ha utilizado bastante el tema de los bancos de preguntas, sobre todo para prevenir posibles copias, que en el fondo han sido como una gran preocupación en este contexto virtual. ¿Ya? Por otro lado, la corrección automática en la mayoría de los ítems, ya es decir, que al momento de que uno crea las evaluaciones, al establecer de forma inmediata la respuesta correcta, eso se corrige por sí solo. ¿Ya? Por otro lado, la retroalimentación automática, que en ese sentido uno puede dejar también comentarios a cada uno de los tipos de preguntas y posteriormente ese comentario le va a llegar a los estudiantes. ¿Ya? Y el tema de la calificación que les mencionaba que se relaciona con este tema de la corrección automática de los ítems. Ya en ese sentido, bueno, aquí se dan algunos consejos acerca de qué tipos de evaluaciones pueden ser más pertinentes de realizar con New Quizzes. No obstante, depende mucho de ustedes, del curso, del docente, de la forma en que la utilicen, ¿ya? Aquí se recomienda, por ejemplo, pruebas cortas, ensayos breves, pruebas de alternativa, análisis de casos breves, ya el uso de estímulos para complejizar preguntas, es decir, que las preguntas pueden tener un enunciado, ya que también puede ser analizado. Entonces, en ese sentido, estas son algunas opciones, pero ustedes las pueden utilizar de muchas otras de la forma que lo necesiten en el fondo para su curso. Ya, en este momento vamos a pasar a... Voy a dejar de compartir la presentación y vamos a pasar a ver Canvas para que comprendamos un poco cómo funciona New Quizzes en la plataforma ya propiamente tal. Ya, bueno, en este momento yo estoy en mi cuenta de Canvas. Ya voy a entrar a este curso. Ya, de la forma que ustedes también entran a los cursos de los que son docentes. Ya, y bueno, estando dentro del curso, tenemos este menú que está acá al costado izquierdo. Ya, tenemos la opción acá, es donde vamos a crear nuestros quizzes. Ya. Y la opción de tareas que está más arriba es donde vamos a crear estas tareas que se relacionan con, o sea, que hacen uso de la herramienta Assignments, ¿ya? Y entonces en este caso vamos a entrar a evaluaciones, ¿ya? Nosotros entramos a evaluaciones. Bueno, aquí aparecen varias evaluaciones creadas porque, bueno, este es el curso que utilizamos de prueba y tenemos como muchas evaluaciones creadas como a modo de simulacro. Ya para crear una nueva evaluación, aquí aparece este botón en la esquina superior derecha que dice examen, ya este botón de color azul donde tengo mi cursor en este momento. Ya haciendo clic en este botón es cuando vamos a pasar a crear nuestra evaluación. Ya aquí nos da dos opciones, exámenes clásicos y nuevos exámenes. ¿Ya? Nuevos exámenes es en el fondo la herramienta New Quizzes y exámenes clásicos es la misma versión de la herramienta, pero que es una versión más antigua. Ya, entonces en ese sentido estamos trabajando con nuevos exámenes para en el fondo que todos utilicemos las mismas herramientas. ¿Ya? En ese sentido ambas se parecen en las funciones que tienen más o menos los mismos tipos de ítems,
pero como les digo, nuevos exámenes, nos hemos enfocado en el uso de nuevos exámenes para que en el fondo todos podamos hablar como un mismo idioma en el fondo y podamos hacer uso de esta herramienta. Y considerando que exámenes clásicos también está, según lo dicho por Canva, está programada la obsolescencia de la herramienta, ¿ya? Entonces, para no perder también trabajo probablemente en un futuro, vamos a utilizar ¿Cómo? nuevos exámenes. Pero déjame hacerte una pregunta. En los nuevos exámenes, ¿no se puede utilizar la herramienta SpeedGrader? Si no se puede hacer, ¿cómo se evalúa? O alternativamente, ¿se pueden bajar los archivos CSV o no se puede? Sí, en ambos se puede utilizar SpeedGrader. No obstante, solamente exámenes clásicos permite descargar los archivos CSV. ¿Y Esa es cómo la tú gran descargas las notas en nuevos exámenes? Claro, nuevos exámenes hasta el momento todavía no permite descargar las notas en un archivo al computador, ¿ya? En ese sentido se trabaja todo dentro de la plataforma, ¿ya? Ahí, claro, en ese sentido si es que alguien quiere en el fondo trabajar descargando los archivos, tiene que utilizar exámenes clásicos. Sin embargo, claro, el, O sea, el- todos tenemos que usar exámenes clásicos porque al final del día hay que poner las notas en el computador para subirlas a la plataforma del web de docencia con el acta administrativa. o sea, en general se está utilizando más nuevos exámenes, que en el fondo es lo que se ha promovido hasta el momento. Sí, pero Pensando, si no puedo descargar las notas, ¿cómo calculo después los promedios? claro, es que como lo decía, se hace en el fondo ese traspaso, como lo han estado trabajando, se ha hecho de forma manual. No se ha estado descargando en el fondo el archivo y se trabaja todo desde la misma plataforma. Pero yo tengo 70 alumnos en mi curso, no puedo estar anotando las notas uno a uno de mis test semanales. Claro, en ese sentido, por eso, si es que en el fondo alguien lo quiere utilizar, en el fondo está la opción también de utilizar los exámenes clásicos y ahí se puede descargar el archivo CSV. No obstante, está este tema de la obsolescencia de la herramienta que va a ocurrir en algún Sí, momento y que fue sí, yo informada entiendo, por pero Canva. lo que quiero entender es si, a ver, si yo quiero utilizar esta herramienta para hacer pruebas semanales de 70 alumnos y tú me dices que no puedo descargar los datos de las notas, a mí me parece que no sirve, a mí no me sirve, digamos, no sé el resto, pero entonces quisiera saber realmente si es que se pueden descargar las notas, porque si no se puede descargar las notas, yo te digo, ok, no voy a utilizar nuevo examen, ni una Si posibilidad. nuevos exámenes no permite descargarla, no permite hacer una descarga del archivo. Ya, Y entonces, esa, claro, eso es una debilidad y en ese sentido, claro, responde al funcionamiento de Canvas. En ese sentido, idealmente, claro, yo si hemos entiendo, yo tenido entiendo que Canvas ese... tiene limitaciones, lo que quiero entender es cómo esto nos sirve a nosotros, ¿cachai? Entonces, porque, o sea, ¿cómo nos va a servir a los profesores si es que no podemos descargar las notas? Yo tendría que tener todas mis notas del curso metidas en Canvas, eso es imposible. Y además tendría que sacarlas, o sea, no sé, o sea, o solucionamos ese problema o va a ser muy poco útil seguir conversando de nuevos exámenes, ¿cachai? Igual yo creo, Jaime y ahí Mario, no sé qué Sí. piensan ustedes y el resto, pero quizás lo que, eso es un punto más de que me imagino que el SEA no puede hacer mucho más que solicitarle a Canvas si es que lo pueden resolver o generar o mantener la opción de exámenes clásicos hasta que se resuelva el otro problema. Y quizás Mm, esa es una conversación más para otra instancia, porque comparto contigo, si no podemos tener nuestras notas ahí, descargarlas para nuestros análisis, es poco útil, comparto el punto. Pero me mm. imagino que para este espacio de revisión que estamos haciendo ahora, mejor dejarlo como una queja y que ojalá lo puedan levantar con Canvas para que lo solucionen, por último con un desarrollo que hagan para la universidad, dado todos los que estamos utilizándolo, y que quede como un pendiente importante. No sé, mi punto es que quizás vale la pena hablar más de exámenes clásicos que de nuevos exámenes, por ahora al menos. Esa es mi inquietud. O sea, con lo que me ha dicho, perdón, no sé cuál es tu nombre del SEA, Mario. Mario, con lo que me ha dicho Mario, a mí no me sirven nuevos exámenes, entonces quizás si hay espacio me gustaría más que hablemos de los exámenes clásicos, pero no sé qué dice el resto, digamos. Sí, lo que pasa es que, claro, desde un inicio, en el fondo, también por un tema de enfocarnos en ciertas herramientas, claro, se puso en la balanza hacia dónde nos enfocamos. Nos estamos enfocando en nuevos exámenes, sobre todo pensando en el tema de la obsolescencia de exámenes clásicos. En el fondo, probablemente de aquí a final de año,
probablemente todo lo que esté creado en exámenes clásicos se puede perder. Y esa advertencia estaba hecha desde Canvas. Entonces, en ese sentido, claro, de hecho, existe la solicitud, o sea, el levantamiento desde la facultad acerca de este problema o de esta debilidad de la plataforma en cuanto a que no se pueden descargar los archivos de notas de forma directa desde la herramienta de nuevos exámenes. Y no es solo un reclamo desde la facultad, sino que es en general del uso de Canvas. O sea, en ese sentido existe el reclamo generalizado y se ha hecho el levantamiento. Y ahí también existe un compromiso por parte de Canvas también en algún momento revisarlo, pero no obstante, hasta el momento no tenemos una fecha concreta por parte de ellos. En ese sentido también, hasta el momento, la mayoría de los profesores han utilizado nuevos exámenes y en el fondo cómo se ha hecho el tema de las notas es haciéndolo de forma manual. Así ha sido hasta el momento y en el fondo esa es la forma en que se ha suplido. En ese sentido, por ejemplo, en el tema de los exámenes de grado, todos los exámenes de grado hasta ahora también se han realizado con esta herramienta y claro, es lógico que es mucho más engorroso no poder hacer esta descarga, no obstante, se ha seguido haciendo de esa manera. Entonces, en ese Ok. sentido, es lo que se ha estado trabajando hasta el momento y como han estado trabajando también la mayoría de los docentes de la facultad hasta el momento. ¿Ya? Sin embargo, sigue la opción ahí de utilizar los exámenes clásicos y en el fondo también se puede hacer. ¿Ya? Bueno, continuando con esta herramienta de nuevos exámenes o new quizzes, ya hacemos clic en el botón entregar para pasar a las primeras configuraciones que se tienen que hacer. Y aquí podemos poner un nombre de la tarea, ya establecer el puntaje total que va a tener la evaluación, asignar algún grupo de tareas donde vamos a dejar ordenada nuestra evaluación en Canvas, ya. ¿Cómo vamos a calificar? Ya en general hasta ahora se ha estado calificando por puntos. Ya si es que va a contar o no la calificación, esta tarea como para la calificación final. Ya en el fondo en el puntaje que Canvas asigna. Ya esta parte que dice tipo de entrega, aquí no se puede hacer ninguna modificación. Ya esto aparece acá porque en el fondo esta pantalla es igual a cuando se crean assignments, ya cuando se crean tareas de trabajo escrito. Ya en ese sentido uno puede escoger tipos de entrega. En este caso, como es el quiz propiamente y es la única opción, ya no se escoge un tipo de entrega. ¿Ya? Se pueden establecer distintos intentos que pueden ser ilimitados o limitarse ya en el fondo para que el estudiante pueda rendir la evaluación solo una vez en el caso de que así lo deseemos o que se cree que se pueda hacer que los estudiantes puedan rendir la evaluación más de una vez, ¿ya? Establecer calificación anónima, que en el fondo eso lo establece el profesor para sí mismo y en el fondo después o para los ayudantes del curso, si es que también los tienen agregados y van a estar corrigiendo algún tipo de evaluación, ya para que no se vea la identidad de los estudiantes al momento de revisar. Y por último, el cuadro de asignar, que es donde vamos a establecer, ya puede ser una fecha de entrega o también puede ponerse un rango de fechas en la cual los estudiantes van a poder acceder a rendir esta evaluación. ¿Ya? Y eso es un poco mostrando ya gráficamente lo que me preguntaba anteriormente la profesora. Ya en esta primera parte solamente vamos a establecer este rango de fechas o de horas en que el estudiante va a poder eh, responder, o sea, ingresar a la evaluación. ¿Ya? Luego de establecer esas configuraciones, hacemos clic en guardar. ¿Ya? Hacemos clic en guardar. Nos falta poner un nombre. Y vamos a pasar ya a la parte de creación de prueba propiamente tal. Ya esta va a ser nuestra pantalla. Tenemos 4 pestañas arriba, ya crear, configuraciones, informes y moderar. Ya aquí establecemos el título para nuestra evaluación, podemos establecer instrucciones generales. Ya, y en este botón con un signo más, ya este botón de color celeste donde está mi cursor en este momento,
es donde nosotros vamos a ir creando nuestras preguntas, ¿ya? Ahí, como les mencionaba, tenemos 12 tipos de ítems, ¿ya? Carga del archivo, coincidencia, y bueno, les voy a mostrar un ejemplo para mostrarles cómo se ven esas preguntas, ¿ya? Carga del archivo, coincidencia, preguntas de elección múltiple, el uso de fórmulas, ordenar secuencias, verdadero o falso, asignar categorías, ya está pregunta de tipo de categorización, completar espacio en blanco, preguntas tipo ensayo, preguntas de carácter numérico, ya, preguntas de selección múltiple, pero con respuestas múltiples, en el fondo que se puede marcar más de una correcta, y zona activa, que es respondiendo sobre una imagen, ya donde el estudiante responde haciendo clic. Ya, bueno, y en la pestaña, como les decía, está la pestaña crear, ya donde vamos a crear nuestras preguntas. Y por otra parte tenemos nuestra pestaña de configuraciones, ya, y aquí es donde vamos a establecer estas opciones para las preguntas, ya si es que quieren mezclar aleatoriamente las preguntas, las respuestas, ya, si es que quieren que las preguntas aparezcan solamente una vez, o si es que en el fondo que no aparezca toda la prueba de corrido, sino que vaya apareciendo en la ventana una pregunta a la vez, y a marcar la opción si es que quieren, si es que permiten que el estudiante vuelva atrás o no, en el fondo después de haber respondido una pregunta. ¿Ya? Requerir un código de acceso, ¿ya? Aquí está la opción de límite de tiempo, ¿ya? Y es aquí donde nosotros podemos establecer este límite, esta cuenta regresiva, como les comentaba, donde la prueba se va a cerrar de forma automática al llegar al límite de tiempo. Ya en ese sentido, por ejemplo, si un estudiante sale de Canvas o cierra la pestaña, el tiempo continúa corriendo. Ya el tiempo al momento de iniciar, cuando el estudiante ingresa, ya no puede volver a modificarse, ¿ya? Y bueno, otra función importante también que se puede configurar acá es el tema de restringir la vista de resultados del estudiante. Ya, si esto está desactivado como está ahora, el estudiante al momento de terminar la prueba va a tener inmediatamente los resultados. En el fondo, cuáles preguntas estuvieron correctas, cuáles incorrectas, ¿ya? Pero si ustedes la restringen, el estudiante al momento de terminar va a quedar como examen finalizado y no va a aparecer en el fondo la corrección de sus preguntas. Ya eso en el caso de que no quieran mostrar eso de forma inmediata. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí hay una prueba que está ya con... La hice a modo de ejemplo en el fondo para mostrar cómo se ven estas preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, esta carga de archivo, el estudiante ahí va a poder subir algún archivo desde su computador, ya puede ser en cualquier formato, o incluso ustedes en las configuraciones al momento de estar creando las preguntas pueden bloquear los formatos que se van a utilizar, ¿ya? También ustedes asignan la cantidad de puntaje que tiene cada pregunta. En el fondo aquí aparece abajo este cuadrito donde ustedes pueden asignar el puntaje para cada pregunta. Y también esto aparece en todas las preguntas, ya que es donde tengo mi cursor en este momento. Voy a hacer zoom, que son estos globitos acá de diálogo. Y es donde ustedes pueden dejar comentarios para esa pregunta, ¿ya? Pueden dejar los comentarios tanto para respuesta correcta, para respuesta incorrecta, o un comentario general que le llegue a todos los estudiantes, ¿ya? En ese sentido, esta herramienta sirve para realizar retroalimentación en torno a las respuestas de los estudiantes. Perdón. Una Ya, pregunta. ¿sí? ¿Los tipos de archivos que son capaces de ser manejados, solo texto o pueden ser también, por ejemplo, audio o videos? Sí, se puede subir tanto texto como video, o sea, en verdad, cualquier formato se puede subir, ¿ya? Perfecto. Y después el alumno cuando lo va a ver en la evaluación, ¿lo puede reproducir en el mismo programa o tiene que descargarlo y reproducirlo en su computador? Pero cuando ¿quién lo va a ver, perdón? Imagínate, estoy haciendo un ejercicio de casos, ¿ya? Donde no quiero que el caso sea todo por escrito, sino que quiero simularlo más como una situación real, donde van a haber conversación. Y voy a grabar una conversación, solamente audio. ¿Ese audio tendrían que descargarlo en su computador para escucharlo o es en la misma aplicación que lo reproduciría? Sí, si tú estableces, por ejemplo, un caso hecho a modo de, claro, de audio, por ejemplo, sí se puede reproducir dentro de la misma plataforma, no se descarga,
Ya, Perfecto. eso se puede hacer también en todas las preguntas. Por ejemplo, acá esta sería la instrucción de la pregunta, que es cargue el archivo X, ¿ya? En vez de solamente poner el enunciado, tú puedes insertar distintos tipos de elementos, ¿ya? Ah, Y ahí, bueno. por ejemplo, se da la opción de cargar elementos multimedia, donde puedes establecer una imagen, un audio, un video, ¿ya? Y ese va a ser en el fondo el enunciado para responder la pregunta y eso se va a reproducir en la misma plataforma. Excelente. Muchas ¿Ya? gracias. Y claro, y que quede claro en el fondo que ese enunciado se puede hacer en todos los tipos de preguntas, ya sea de carga de archivo, de selección múltiple, preguntas de tipo ensayo, ¿ya? En ese sentido ustedes pueden ir complejizando esos enunciados y estableciendo o utilizando ese tipo de elementos como puede ser un video o un audio, ¿ya? Bueno, por otro lado, preguntas tipo coincidencia, que en el fondo es parear términos de una columna o conceptos con los de la otra columna, ¿ya? Preguntas de selección múltiple, ya en el fondo se establece una pregunta y va a tener solamente una respuesta correcta. Ya ahí ustedes también pueden poner, por ejemplo, la opción de variar puntos por respuesta que aparece acá abajo. Si ustedes utilizan eso, ustedes pueden establecer distintos puntajes a las distintas alternativas. ¿Para qué sirve esa opción? Para, por ejemplo, descontar puntaje a las preguntas que estén equivocadas, ya que no sean la opción correcta. Ya se pueden establecer esos puntajes negativos, por ejemplo. Ya, preguntas tipo fórmula, ya que permiten establecer una fórmula y asignar asignarle distintos valores para que en el fondo vayan cambiando los valores que aparecen para el estudiante. Ya, por ejemplo, acá en esta pregunta es una pregunta súper sencilla que, por ejemplo, dice, si tengo tres manzanas y le sumo cuatro, ¿cuántas tengo? Ya, este ejemplo que es muy sencillo, en el fondo lo que quiero mostrar es que ese número 3 de tres manzanas y después el número 4 uno puede establecer un rango de valores. Entonces ese 3 puede tomar otro valor dentro del rango que yo establecí. Entonces, si a un estudiante le aparece los valores, por ejemplo, 3 y 4, a otro estudiante le puede aparecer 4 y 7, ¿ya? Todo eso va a depender del rango que establezca, ¿ya? Y de la fórmula que establezca para que se calcule también automáticamente el resultado, ¿ya? Eh, También ejercicios de ordenar ítems, ya en el fondo ordenar en una secuencia, de mayor a menor, de más importancia a menor importancia, de primero a último, ya en distintos tipos de secuencias. Preguntas de verdadero o falso, ya, que en el fondo solamente otorga esas dos opciones y no permite, por ejemplo, ahí justificar en la misma pregunta, no, sino que solamente una pregunta dicotómica de verdadero o falso, ya. Categorización, que implica establecer categorías, por ejemplo, acá en esta pregunta sería la categoría frutas y la categoría verduras, y establezco estas etiquetas que van a estar, en el fondo no van a estar como acá, que están resueltas, sino que van a estar todas abajo, y el estudiante tiene que asignar a qué categoría corresponde, y ahí también se pueden establecer, por ejemplo, distractores, ¿ya? Preguntas de completar el espacio en blanco, que por ejemplo esta se utiliza bastante con los docentes de inglés, utilizan mucho este tipo de preguntas donde ustedes pueden dejar estos espacios ahí que los estudiantes tienen que rellenar, ¿ya? Preguntas tipo ensayo, ya preguntas de desarrollo, que en el fondo ustedes pueden establecer un número mínimo y máximo de palabras, por ejemplo, pueden activar que esté el corrector de ortografía, eh, que tenga el conteo de palabras también para que los estudiantes vayan viendo cuántas palabras llevan, ¿ya? Estas Mario, preguntas, ¿sí? disculpa una consulta. En ese tipo de preguntas, tipo ensayo, sería donde podríamos como hacer las preguntas de verdadero o falso con justificación, entonces, como que ese sería el Por ejemplo, ítem a utilizar. exactamente, sí. Sí, ahí se va Ya. creando estas combinaciones y en el fondo se pueden secuenciar de tal manera que después del verdadero o falso venga esta pregunta tipo ensayo donde ustedes puedan pedir una justificación de la respuesta. Y, y en ese recuadro uno puede introducir fórmulas, el estudiante puede como escribir fórmulas también, o es simplemente texto plano como... Sí, ahí, claro, se pueden establecer fórmulas, sin embargo, habría que... Mira, aparece esta opción, le voy a hacer zoom, ¿ya?
Y aquí aparecen, haciendo clic ahí, aparecen los distintos tipos de caracteres que se pueden ingresar, ¿ya? Ya. También se puede probar con anterioridad para ver si en el fondo el procesador aguanta el tipo de fórmulas que va a utilizar, ¿ya? Porque va a depender también de los caracteres, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, lo que se ha hecho, o lo que hemos hecho con algunos profesores, es cuando una respuesta implica mucha fórmula, ya mucho escrito, además de ser engorroso de escribir en computador, en el fondo lo que se hace es crear preguntas tipo carga de archivo, donde se hace que los estudiantes desarrollen en el papel, tomen una foto a ese papel y luego lo suban. Y en Ya. ese sentido se les recomienda incluso, por ejemplo, una aplicación de celular que permite tomar fotos como tipo escáner, por ejemplo, y que el archivo se sube en PDF en vez de una imagen en JPG, entonces también hace que todo sea más ordenado. ¿Ya? Entonces ahí también se puede dar esa opción. Ya en ese sentido Pero habría eso que ver. también lo podríamos hacer con la pregunta de ensayo, ¿no? Como adjuntar una imagen. No, ese adjuntar de imagen lo que lo puede hacer el docente en el enunciado de la pregunta. Claro, pero el Perfecto. estudiante, ¿cómo lo va a ver? Va a ver solamente este cuadro, como estamos viendo en este momento, que va a ver el cuadro para escribir. Ah, Y ya va a ser un cuadro prácticamente como este. Puede tener estos cambios de formato, también para introducir fórmulas, pero en el fondo solamente con las preguntas tipo carga de archivo el estudiante puede subir algún tipo de archivo adicional. ¿Ya? ya. En los ramos matemáticos y en exámenes de grado se ha hecho así, en el fondo, utilizar las cargas de archivo para subir preguntas que sean más engorrosas a veces de escribir en computador, por lo tanto sale un poco más sencillo hacerlo de esa manera. Ya también para demostrar muchas veces también el desarrollo de las preguntas, ¿ya? Para en el fondo dar cuenta del desarrollo de ciertas preguntas, también se ha hecho eso de hacer el respaldo en fotografía o en PDF, ¿ya? Bueno, por otra parte, las preguntas de tipo numérico, que en el fondo la única particularidad que tiene es que la respuesta se hace, claro, respondiendo con un número y que en el fondo se pueden asignar ciertos rangos se puede asignar cierto margen de error, ¿ya? Que puede ser en porcentaje, puede ser en decimales, y en ese sentido estas preguntas se revisan por sí mismas. Entonces, si un estudiante quizá aproximó una respuesta en decimal, eh, evitamos que esa respuesta sea considerada como mala, sino que va a corregirse siempre que estemos dentro del rango que nosotros establezcamos ahí, ¿ya? Como les decía, puede ser en margen de error, puede ser en número de decimales, etcétera, ¿ya? Una cosa que me faltó mencionar anteriormente es que las preguntas carga de archivo y las preguntas tipo ensayo, dadas las características que tienen, lógicamente estas no se revisan por sí mismas, sino que requieren que el profesor, el docente las revise posteriormente y asigne el puntaje, ¿ya? A diferencia de todas las demás que nosotros podemos dejar programada en el fondo cuál es la respuesta correcta, carga de archivo y ensayo necesitan corregir de manera posterior, ¿ya? Por otra parte, preguntas de respuesta múltiple, ya donde se pueden marcar más de una opción correcta, ¿ya? Y por último, preguntas de zona activa, ya que en el fondo, por ejemplo, aquí yo subí una imagen de la aplicación de Webex y la pregunta que hago es ¿cómo abro mi sala de Webex? ¿Ya? O puede ser ¿cómo inicio una reunión? ¿Ya? Y como ven, aquí yo demarqué, ya esto se hace simplemente con el mouse, demarco una zona donde se puede, en el fondo donde va a estar la respuesta correcta. Entonces, si el estudiante hace clic en cualquier parte dentro de esta área, ¿ya? Va a ser la respuesta correcta y si hace clic en algún otro lado, va a ser la respuesta incorrecta, ¿ya? Y por último, que este ya no es un tipo de pregunta, sino que es, y por eso cuando uno está creando su prueba, aparece aparte, que dice acá estímulo, ¿ya? Que aparece más abajo, ¿ya? Este no es un tipo de pregunta, sino que en el fondo lo que haces es un enunciado, ¿ya? Es un enunciado y que a ese enunciado tú le puedes asociar distintas preguntas. Ya, por ejemplo, yo en este caso puse un pantallazo de un diario, ¿ya? Y al costado tiene 3 preguntas asociadas, ya que son preguntas de selección múltiple y la última una pregunta tipo ensayo, por ejemplo.
¿Ya? En ese sentido, al momento que salga, por ejemplo, en este caso las preguntas 14, 15 y 16, que son las que están asociadas, este estímulo va a aparecer todo el rato en la pantalla del estudiante. Ya por un lado va a tener el estímulo y por otro lado va a tener la pregunta. ¿Ya? Y si pasa a la pregunta siguiente, va a seguir apareciendo el estímulo con la pregunta correspondiente que viene después a continuación. ¿Ya? Bueno, y claro, y en el apartado de informes, que es la pestaña que está arriba, aquí se pueden ver en el fondo las respuestas de los estudiantes, como lo comentábamos anteriormente. Lamentablemente no se puede descargar, pero aquí, por ejemplo, quedan algunos análisis de las respuestas que dan. Y la pestaña de moderar, que en el fondo demuestra la entrega de los estudiantes, y uno puede ir viendo el registro, por ejemplo, si es que ellos van respondiendo a las preguntas o no. Si es que ingresaron a la evaluación, uno puede revisar acá, ya porque va a aparecer que el estudiante está realizando su evaluación. O también uno acá puede cerrar las evaluaciones manualmente, ya. En el caso de que no establezcamos, por ejemplo, un tiempo límite, sino que nosotros queremos cerrar manualmente la evaluación, acá este es el lugar y aquí podemos seleccionar si es que se estuviera rindiendo una prueba, podemos seleccionar a un estudiante para cerrar su evaluación, o podemos seleccionarlo a todos o a algunos. Ya eso se puede hacer durante la misma aplicación de la prueba. ¿Ya? Y por último, el tema de los bancos de preguntas, ya asociados a New Quizzes. ¿Ya? En ese sentido, cada vez que creamos una pregunta, voy a entrar a esta de carga de archivo que está acá, aparece la opción banco de ítems. Ya esa opción va a aparecer en todas las preguntas también. Ya si nosotros hacemos clic, aquí podemos poner agregar al banco. ¿Ya? Y ahí podemos agregarle un banco que ustedes, que sea existente. ¿Ya? En este caso yo tengo varios bancos creados, entonces aparecen en la lista. O si no, podemos crear acá un nuevo banco de ítems y agregar esa pregunta. ¿Ya? Otra forma de trabajarlo es haciendo clic en estos tres puntitos que aparecen en la esquina superior derecha. Ya hacemos clic ahí. Y dice administrar bancos de ítems. ¿Ya? Y podemos crear un banco desde un inicio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá le vamos a poner banco capacitación. ¿Ya? Lo vamos a tener acá creado. Vamos a entrar y aquí nos dice que este banco aún no tiene preguntas. Entonces podemos ir creando las preguntas en este espacio y nos dan las mismas opciones de preguntas. ¿Ya? En ese sentido, si bien esto, claro, es una introducción y puede ser quizás mucha información, la idea es que después de esto puedan probar Canvas, que puedan quizás jugar si es que les interesa, obviamente, utilizar la plataforma, si es que la van a utilizar para sus cursos, y en caso de cualquier pregunta nos pueden consultar a nosotros, escribir al correo, entrar a la sala de Webex donde estamos también disponibles durante toda la semana, y también podemos hacer el apoyo y la ayuda más personalizada también para resolver dudas, ¿ya? En el fondo, estos bancos de ítems lo que permiten es que nosotros podamos escoger después preguntas que ya están creadas. Entonces las podemos volver a reutilizar, o podemos tener un banco con, no sé, por ejemplo, 10 preguntas y personalizar para que se pregunten solo 5 de esas 10 preguntas. Y en el fondo se puede ir jugando con eso también para que los estudiantes quizás no estén respondiendo una misma prueba, una misma evaluación. ¿Ya? Eso, ¿alguna pregunta hasta el momento? Como les decía, si es que es un tema de profundizar, lo podemos ver también después más particularmente. En ese sentido, trabajamos a veces con las líneas de enseñanza o con profesores específicos. No tenemos ningún problema, está a nuestra disposición 100%. ¿Ya? Así que no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es respecto a cuando los estudiantes, o sea, cuando los estudiantes suben un archivo, ¿esos archivos dónde los veo? ¿En informes? Como para poder corregirlos. La corrección se las voy a mostrar en unos minutitos más. Se ve en un apartado específico. Y ahí donde vamos a ver todas las respuestas de los estudiantes. ¿Ya? Ya, Vamos a pasar a ver assignments, y luego tanto assignments como los new quizzes, las respuestas se ven en el mismo lugar. Entonces por eso los vamos a revisar un ratito más. ¿Ya? ya. Y vamos a ver cómo Voy, se visualizan en el fondo las respuestas. ya. Y la segunda pregunta es, en el caso de mi curso, nosotros utilizamos matrices de marco lógico que son como
planillas bien grandes de información. Entonces, ahí tú recomiendas como subirla como estímulo o subir el archivo como de manera independiente. O sea, depende de cómo la vayan a utilizar. Si es una planilla que tienen que completar, por ejemplo, No la completa, o sea, ¿no? sí, pueden completarla, pero no, pensemos que es como un enunciado. Ya. Pensándolo como un enunciado, pensándolo como un enunciado, se podría, o sea, depende si es que hay varias preguntas asociadas, claro, se puede subir como estímulo y así aparece para todas las preguntas, por Yo no ejemplo. puedo como agrandar, hacer zoom en ese estímulo, porque mi miedo es que aparezca como muy pequeño el tamaño. Claro, sí, en ese sentido también se puede establecer como enunciado de la pregunta. Ya se puede, o incluso se puede establecer en las instrucciones generales. Las instrucciones generales también permiten cargar archivos, entonces en Ah, ese sentido también se podría poner al inicio y ya, quizás en vez de hacer que la prueba aparezca una pregunta a la vez, se puede hacer que sea la prueba de corrido y así el estudiante también puede subir o bajar fácilmente haciendo scroll en la pantalla. ya, perfecto, Entonces, gracias. claro, se puede hacer ahí en las instrucciones generales o en las preguntas específicas. Y claro, se puede subir como imagen en ese sentido, quizás como una captura de pantalla, por ejemplo, si es que no es un descargable. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Vamos a continuar. Eh, volviendo, vamos a volver un poco a la presentación. ¿Ya? Como les comentaba, los assignments, ¿ya? Está pensado para tareas escritas y de desarrollo. Ya se establecen fechas de entrega. Lo mismo también se pueden establecer evaluaciones formativas y sumativas. Se pueden establecer distintas alternativas, por ejemplo, de revisión y calificación, ya porque, por ejemplo, acá se pueden establecer, más allá de que el mismo profesor sea quien revise y quien evalúe, se pueden establecer, como dice en el último cuadro, trabajos en grupo y también revisiones entre pares, ya que los estudiantes se revisen entre ellos mismos. Ya eso se puede realizar y se puede establecer en las configuraciones de assignments, ya y que eso es un poco también lo que va diferenciándolo con la otra herramienta. ¿Ya? Assignments, como lo vamos a ver en la plataforma a continuación, tiene 4 modalidades, ¿ya? Sin entregas, que en el fondo funciona simplemente como un recordatorio de una tarea, ya eso se utiliza más cuando estamos también en modalidad B-Learning o que tenemos algún grado de presencialidad, ya donde se pueden establecer esta opción que es sin entrega, que más bien funciona como recordatorio, ¿ya? La opción en línea eh, sirve, esa es la opción que nos permite que el estudiante cargue un archivo, que puede ser Word, que puede ser PDF, que puede ser una planilla, por ejemplo, ¿ya? O que también el estudiante responda en un procesador de texto dentro de Canva, ya que en el fondo es como prácticamente como una hoja de Word, ¿ya? Pero que pertenece a la misma plataforma, ¿ya? De Canvas. La otra opción es en papel, ya que planea distintas entregas y que también es para usarlo de forma presencial, ya porque también funciona como de esta forma tipo recordatorio que por lo tanto también no la estamos utilizando hasta el momento. Y la opción de herramienta externa donde por ejemplo Assignment se puede complementar o vincular con Google Drive y los estudiantes pueden trabajar un documento de Drive, por ejemplo, en vez de estar trabajando dentro de la plataforma o estar subiendo un archivo de forma externa. ¿Ya? Vamos a pasar inmediatamente a ver la, la herramienta en Canvas. ¿Ya? Bueno, volviendo al curso, como les mencionaba, bueno, tenemos este menú, ¿ya? Y en vez de entrar evaluaciones, esta vez vamos a entrar en tareas, ¿ya? Vamos a entrar en tareas. Vamos a tener un botón similar en la esquina superior derecha,
ya similar al que aparecía en evaluaciones que decía examen. Y en este caso vamos a hacer clic en el botón tarea. Y vamos a pasar a una ventana donde tenemos que hacer las configuraciones de la evaluación, que como les mencionaba es muy similar a la de New Quizzes. Ya establecemos un nombre para la tarea. Tenemos este espacio para crear las instrucciones. Ya aquí también podemos hacerlo de forma escrita, podemos también dejar algún tipo de enlace si es que es necesario descargar algún tipo de documento. Podemos también subir algún tipo de estímulo, de imagen, video, etcétera. Ya todo se puede hacer aquí en este lugar donde son las instrucciones de la tarea propiamente tal. ¿Ya? Más abajo, bueno, aparecen estas opciones puntos, grupo de tareas y mostrar la calificación como ya en el fondo la escala que se va a utilizar, que esto es igual a lo que veíamos en New Quizzes. Y aquí sí es importante establecer el tipo de entrega, ya que es lo que mencionaba anteriormente. Sin entregas y en papel, como les decía, que no se están utilizando en este momento, y en este caso puede ser en línea o herramienta externa. ¿Ya? Hasta ahora lo que más se utiliza es la opción de en línea, ¿ya? Donde el estudiante, por ejemplo, puede cargar un archivo. ¿Ya? O también se puede establecer, en vez de carga de archivo, establecer una entrada de texto ahí. ¿Ya? Si bien también se puede habilitar la opción para que los estudiantes, por ejemplo, suban un video. En este sentido, por ejemplo, esta herramienta se utiliza si es que la evaluación es una presentación oral. ¿Ya? En ese sentido también esta puede ser también la forma más cómoda de hacerlo, y aquí los estudiantes van a poder subir una grabación de algún material audiovisual. ¿Ya? Otra cosa muy importante es que acá en Assignments, en la opción entrada en línea, tanto en entrada de texto como en carga de archivos, tenemos la opción de activar esta revisión de plagio. ¿Ya? Aparece esta opción de revisión de plagio, donde nosotros tenemos que seleccionar Turnitin, que en el fondo es el software que permite esta revisión. ¿Ya? Escogemos Turnitin y se va a desplegar este recuadro donde ahora aparecieron estas opciones, ¿ya? Donde nosotros, bueno, estas vienen marcadas por defecto, que es como con qué va a comparar las entregas de los estudiantes. Ya hay un repositorio que en el fondo lo compara con entregas que hacen los estudiantes digamos, de todo el mundo que estén asociados a Turnitin, y que se hace un repositorio general con esas entregas de trabajo, contenidos de sitios web o algún tipo de publicación, ya sea también de algún tipo de sitio o de artículo propiamente tal, ¿ya? En ese sentido, después de que ustedes de que se hace esta revisión de plagio, lo que otorga Canvas a través de Turnitin, en el fondo es un porcentaje de plagio, ya donde va a decir quizá el artículo tiene un 26% de probabilidades de plagio. Ya en el fondo son probabilidades porque, por ejemplo, si es que el material está citado, en ese caso ya no caería en la opción de plagio, pero en el fondo sirve ese indicador para revisar el trabajo de los estudiantes y en el fondo ver si es que está respetando las normas y en el fondo todo lo relacionado a integridad académica que también mencionábamos en un comienzo, ¿ya? Y bueno, ustedes pueden escoger que este reporte llegue a los estudiantes inmediatamente después de haber hecho su entrega, o pueden escoger que sea después de que calificaron ya la entrega, después de la fecha de entrega que ustedes establezcan más abajo, o que simplemente no llegue el reporte de plagio a los estudiantes, ¿ya? Y como les digo, esta opción solamente funciona en los tipos de entrega en línea, que puede ser en entrada de texto, que es que los estudiantes respondan en Canvas, o carga de archivo, que es que los estudiantes suban un Word, PDF, etcétera. ¿Ya? Ahí ustedes pueden seleccionar el tipo de archivo que quieren que los estudiantes suban. ¿Ya? Pueden restringirlo o no en el fondo. Eso es decisión de ustedes. Y también esta opción de si es que son intentos limitados o no. Por ejemplo, si es que es un trabajo que se puede entregar más de una vez con correcciones, pueden establecer, por ejemplo, tres intentos. ¿Ya? Se puede escoger que sea una tarea de grupo. ¿Ya? En ese sentido, si es que escogen que sea una tarea de grupo, pueden crear los grupos ustedes, pueden crearlo de forma manual, pueden hacer que sea de forma aleatoria, ya pueden hacer que la nota sea para el grupo completo o pueden hacer que sea para cada estudiante de forma individual, seleccionando estas opciones.
pueden activar revisiones entre pares, ya hacer que los estudiantes, luego de que los estudiantes ya todos tienen la entrega y se establece esa fecha, los estudiantes se les asigna de forma ya sea aleatoria o de forma manual, según lo quieran ustedes, que los estudiantes se revisen entre sí, ¿ya? Activar la opción de que esa revisión sea anónima o no. En cuanto a quién están revisando, ¿ya? Y la calificación anónima general en el fondo, si es que ustedes desean hacerlo de esta forma para que el nombre nuevamente no quede disponible para el docente que va a revisar o para los ayudantes que pueden estar también incluidos dentro del curso. ¿Ya? Y la asignación de fechas acá también es igual a cómo funciona el New Quizzes, que pueden establecer una fecha de entrega o pueden establecer un rango en el cual el estudiante puede ingresar a rendir la evaluación. ¿Ya? Y bueno, una acotación es que por defecto viene asignado a todos, ya que son todos los estudiantes del curso. No obstante, ustedes también pueden sacar esa selección y escoger estudiantes en específico en caso de que sea necesario, ¿ya? O también pueden agregar otro cuadro de asignar, donde pueden también hacerlo como con distintos grupos, por ejemplo, si es que van a ocupar fechas distintas, ¿ya? Hacemos clic en guardar. Vamos a seleccionar acá. Y bueno, y este es un ejemplo que tenía creado de antes, que en el fondo, claro, aquí no se ve mucho texto, pero en el fondo aquí este es el cuadro donde van a estar las instrucciones, las imágenes, etcétera, que va a ser en el fondo las instrucciones de la tarea que ustedes crearon para los estudiantes, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si es que hay ya entregas, acá en este costado derecho va a aparecer la opción de descargar las entregas de los estudiantes. Ya ustedes van a poder descargar, por ejemplo, los archivos que ellos suban, ¿ya? Eso, y antes de mostrarle en el fondo dónde aparecen las respuestas de los estudiantes, no sé si hay alguna pregunta con esta herramienta de assignments, tareas. ¿No? Por mí no. Ya. Continuamos entonces. En el mismo menú del costado aparece la opción calificaciones. ¿Ya? Esta opción de calificaciones nos va a mostrar una planilla con todos los estudiantes que van a aparecer en la primera columna. Y ahí en las columnas que van hacia los costados va a aparecer cada evaluación. ¿Ya? Nosotros tenemos una cantidad excesiva de evaluaciones cada, pero que han sido a modo de simulación. ¿Ya? No obstante, les vamos a hacer acá la prueba, por ejemplo, con New Quizzes. Ya acá aparece nuestra prueba que era la que estábamos viendo hace un momento. ¿Ya? Yo con un usuario, ingresé con un usuario en el fondo y contesté la prueba para mostrarle a ustedes cómo se revisa esto y cómo se ven después la entrega. ¿Ya? Tenemos nuestra evaluación. Al llevar el cursor arriba aparecen estos 3 puntitos sobre la evaluación. ¿Ya? Al lado del nombre. Puede ser acá, ¿ya? Hacemos clic en estos 3 puntos y aparecen distintas opciones. ¿Ya? En este caso aparece ahí en segundo lugar la opción SpeedGrader. Ya SpeedGrader, que es la herramienta que nos muestra las entregas de los estudiantes. Hacemos clic ahí y Canva nos va a llevar a esta ventana. Ya en este caso, aquí en la esquina superior derecha, como pueden ver, aparecen los nombres de los estudiantes. ¿Ya? Aparecen, por ejemplo, en gris todos los estudiantes que no tienen entregas. ¿Ya? Todos ellos no han entregado. ¿Ya? En cambio, acá aparece uno solo que aparece con un ticket de color verde, ya que es este estudiante SEA, que sí tiene una respuesta. Ya él respondió la evaluación. ¿Ya? ¿Cómo lo van a ver ustedes? De esta manera. ¿Ya? En esta, bueno, aparece arriba primero el puntaje que el estudiante tiene hasta el momento, ya con las preguntas que se han revisado, las que son todas excepto la carga de archivo y ensayo. ¿Ya? Y en el fondo aparece, bueno, el puntaje y va a aparecer también las preguntas que necesitan revisión. La 1 que es una carga de archivo y el 10 que es tipo ensayo. ¿Ya? Por ejemplo, si el archivo es en PDF, va a aparecer de esta manera y el archivo se tiene que descargar y aquí ustedes van asignando los puntos. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer acá con esta flecha o pueden asignar puntos de forma manual. Ya se pueden escribir con
con el teclado, ¿ya? Y aparece también este globito que permite dejar comentarios, que es lo mismo que estábamos mostrando cuando creábamos las evaluaciones. También lo podemos hacer en el momento de estar revisando, ¿ya? Pero en este caso estos comentarios van a ser personalizados para el estudiante que estamos revisando en ese momento, ¿ya? A diferencia de que cuando estábamos creando la prueba, que los comentarios que dejamos son para los estudiantes en general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿ya? Por ejemplo, vamos a asignar 3 puntos a esa pregunta, ¿ya? Y vamos a ver que las demás ya tienen su puntuación. Ya ahí está la de coincidencia, ya que como tenía un error tiene 0 puntos, eso ustedes ahí pueden ir corrigiéndolo si es que quieren que otorguen puntos parciales o no, eso se puede hacer a medida que crean la prueba. De elección múltiple, por ejemplo, acá aparece también si es que está mal o bien. En este caso dice valoración porque habíamos dejado comentarios. Así se van a ver en el fondo los comentarios, ¿ya? Y bueno, como van viendo, se asignan automáticamente los 0 puntos y aparecen en color rojo las respuestas que están mal y aparecen en color verde las respuestas que están bien. Ya en ese caso, por ejemplo, que están todas bien y se asigna el punto, etcétera. ¿Ya? De esta forma lo vamos a ver. La pregunta tipo ensayo, claro, aquí no tiene mucho desarrollo. Ya no obstante, esa es más o menos la forma en la que se van a ver las respuestas. ¿Ya? Ahí está la de zona activa, que es como un poco más particular, que aparece dónde hizo clic el estudiante versus cuál es la respuesta correcta también. ¿Ya? De esta misma manera que estamos viendo esta entrega en New Quizzes, va a aparecer la entrega en Assignments. Por ejemplo, pero en este caso, por ejemplo, si acá en la carga de archivo uno tiene que descargar el archivo que subió el estudiante, en el caso de Assignments, el archivo, por ejemplo, en PDF va a aparecer aquí, cargado. Ya uno va a poder ver el archivo en este mismo momento, en esta misma ventana. Se pueden dejar comentarios ya a modo de nota, ya se puede hacer eso. Y vamos a poderlo corregir y asignar el puntaje acá de la misma manera. Va a aparecer estos recuadros, ya como el que le hago zoom en este momento, donde vamos a poder asignar el puntaje a la evaluación, ¿ya? Y también se pueden dejar comentarios generales acá que aparecen en esta columna del costado derecho, ya que también son comentarios que se van a dejar en general y que llegan al estudiante después. O también podemos adjuntar algún tipo de archivo, por ejemplo, que puede ser una rúbrica, puede ser una pauta de corrección, en el fondo aquí se puede quizás se puede seleccionar como algún tipo de estos archivos, pero se les manda individualmente a los estudiantes. Ya entonces en ese sentido también tienen que ver de qué forma les puede servir esa herramienta, ¿sí? Y quizás es mejor subirlo de forma general en vez de subirlo de forma particular. Y también está la opción de dejar retroalimentación o comentarios, ya sea por voz o ya sea por video. Ya y que esto también va a ser de forma individual. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo la opción de grabar un comentario de forma multimedia y en el fondo aquí se va a activar la cámara donde yo voy a poder grabar algún tipo de comentario. Ya, por ejemplo, ahí aparezco yo por duplicado y en el fondo se puede grabar el comentario o retroalimentación que puedan dejar al estudiante. Ya lo mismo con el archivo de voz, que en el fondo también se les puede entregar. Ya, eso. No sé si hay alguna duda o consulta también con esta parte. ¿No? Ya bueno, volviendo un poco para recapitular esto del tema de las revisiones, esta planilla que ustedes van a ver, y aquí la idea es que esto también lo vayan revisando antes como de iniciar los cursos en el caso de que utilicen Canvas. Por ejemplo, acá aparecen unas opciones que en el fondo se pueden modificar desde antes, donde ustedes en esta opción, y que yo recomiendo siempre activarla antes, es que estas políticas de publicación de calificaciones, esta pestaña que aparece acá, es publicar las calificaciones de forma manual. Ya tener eso desde un comienzo. ¿Por qué? Porque pasó con varios profesores que comenzaban a utilizar Canvas y ellos aplicaban evaluaciones y la evaluación, los resultados llegaban inmediatamente a los estudiantes. Y ellos a veces querían tener un tiempo de revisión en el fondo, que hubiera un poco un tiempo de espera antes de que llegara
la revisión o porque a veces también habían estudiantes que todavía no rendían la evaluación, por lo tanto no querían dar la respuesta inmediatamente. Entonces, teniendo activado esto, resguardamos de que la entrega se tenga que hacer de forma manual, ¿ya? Y en el fondo después uno, en estos mismos 3 puntos, puede seleccionar la opción de publicar las calificaciones y ahí ya va a ser visible para los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, ahí aparece la opción, hago clic en publicar y luego acá nuevamente. Y en este caso ya los estudiantes van a poder ver que en este caso, por ejemplo, tienen X cantidad de puntos. ¿Ya? Mario, una pregunta. ¿Sí? Se supone que si ya el curso está cargado en docencia web, ¿ya debería aparecer en Canvas o no siempre es así de rápido? Sí, el curso, perdón, el curso ya estando en docencia web se carga automáticamente en Canvas. Igualmente, claro, el uso de Canvas es opcional, entonces el curso está listo, pero no está publicado inmediatamente. Es muy fácil de publicar, es simplemente entrar al curso y aparece un botón que dice publicar y el curso ya va a estar visible para todos. ¿Ya? Porque Ya, sí. van a estar los estudiantes cargados automáticamente, pero tampoco les va a aparecer a ellos el curso a menos que ustedes lo publiquen en el momento que deseen hacerlo o que sea necesario. Y si el Pero curso sí, por X razón no aparece, ¿con quién tenemos que hablar para que nos pueda ayudar a resolver ese problema? sí, ahí es en primer lugar con Secretaría de Estudios, ya que son ellos quienes hacen la carga de los cursos y de los estudiantes. Perfecto. Y en segundo lugar, cuando son cosas más específicas, también se comunican con nosotros. Por ejemplo, que hay algún ayudante que no fue cargado y ahí nosotros podemos hacer la carga más rápidamente, cuando son casos más particulares. Pero si es del curso en general, en el fondo, Secretaría de Estudios es quien hace la carga. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, para ir cerrando con algunas ideas, voy a volver a la presentación. Ya, rescatar el tema de la retroalimentación, ya que en el fondo estamos haciendo mucho énfasis en eso y en la gran relevancia que tiene para los estudiantes en este contexto, sobre todo, ya, dada la no cercanía y que en el fondo la relación con los estudiantes se hace más distante. Entonces, en ese sentido, utilizar en el fondo la retroalimentación y utilizarla en cualquier instancia que podamos implementarla. Ya en este caso estábamos hablando de las herramientas de Canvas, donde podemos dejar, por ejemplo, los comentarios en New Quizzes, donde podemos dejar estos comentarios grabados también o de audio, de video, de voz, etcétera, ya que se les podemos entregar a los estudiantes también en New Quizzes, pero también en assignments. O si no están utilizando Canvas, quizá ocupar otro tipo de medios, como puede ser incluso el correo, videollamada, ocupar las mismas clases presenciales. ¿Ya? También hay algunas aplicaciones que aparecen ahí, como por ejemplo, que dice Screencastify, Talk Comment, que en el fondo permiten hacer también ciertas retroalimentaciones a los estudiantes, comentarios en archivos de Google Drive, etcétera. Ya todas las instancias de retroalimentación van a ser muy valiosas en esta, en esta situación de virtualidad, ¿ya? Y al mismo tiempo también va a ser una oportunidad también para mejora de la misma práctica docente o no necesariamente de las prácticas pedagógicas, sino que también de ciertos procesos que pueden ir mejorándose, que quizás pueden ser más operativos o más de gestión, que también sirve mucho conversarlo con los estudiantes porque muchas veces también tienen varias apreciaciones que pueden ser súper valiosas. ¿Ya? Y para ir finalizando algunas consideraciones finales, es que a través de estas herramientas, que como les decía, Canvas es una de las opciones, pero en el fondo la idea es que el docente se acomode a lo que más sirva a sus intereses y que en el fondo pueda utilizar plataformas, herramientas que también no sean tan ajenas a lo que quizás él conoce en el momento. En el fondo la facultad, claro, dispone de Canvas y es una gran plataforma, se ha utilizado bastante, pero en el fondo la idea también
es que en el fondo ocupemos lo que también nos es más conocido, por ejemplo, si es que tenemos muchas dificultades al utilizarlo, ¿ya? Y en ese sentido, pensar nuestras evaluaciones, pensar las evaluaciones que han hecho anteriormente o las evaluaciones que tienen planeadas en este contexto online de cómo quizás las podemos ir adaptando, cómo las podemos ir transformando a esta virtualidad. Ya como por ejemplo preguntaba anteriormente la profesora si esto lo dejo como estímulo o lo dejo más arriba. En ese sentido ya es una forma de ir pensando cómo puedo acomodar mi evaluación a este contexto virtual. ¿Ya? Por otro lado, utilizar la evaluación no solo para hacer es- esta revisión de, en el fondo, cómo terminó el estudiante el curso, sino que utilizarlo constantemente, ¿ya? Ocuparlo a lo largo de todo el curso, que también sirve para monitorear y para motivar también los aprendizajes de los estudiantes. Ya muchas veces puede ser, como mencionaba también por ahí, uno de los profesores, que en el fondo quizá una evaluación al inicio del curso puede servir, me refiero de la clase en particular, puede servir también para conectar a los estudiantes en el fondo y hacerlos participar y que en el fondo se conecten con los contenidos. Ya en ese sentido el uso de las evaluaciones formativas es súper importante, no necesariamente tiene por qué implicar una nota. La importancia de la retroalimentación nuevamente, que la mencionamos recién. El tema de hacer pilotos, ¿ya? De hacer pilotos con los estudiantes que no necesariamente impliquen calificación, ¿ya? Como les decía, probando las plataformas y viendo cómo funcionan. Y la preferencia por evaluaciones asincrónicas, nuevamente les digo, por un tema de evitar ciertos errores. No obstante, también hay mucha experiencia a lo largo de todo el año de evaluaciones que se hacen de forma sincrónica y que funcionan, teniendo los resguardos necesarios, funcionan de muy buena forma, ¿ya? Em, Eso, no sé si hay alguna duda o consulta o comentario para cerrar. Yo tengo, no sé si, o sea, primero dar las gracias por la capacitación, que es información súper útil para poder ver cómo las opciones que uno tiene para dar las pruebas, para crear los exámenes. Y lo otro es que quería ver la posibilidad, no sé si Mario tienes tiempo de ahora que termine la capacitación de quedarnos un poco para ver cómo dudas muy puntuales en función como del examen que tenemos pensado en el curso. Porque es la Sí, primera vez que usaría Canvas, entonces como que hay otras dudas asociadas que tengo que son más específicas y creo que es mejor como si podemos tener como una reunión ahora al tiro o más tarde, dependiendo de tu disponibilidad. Eso. ya. Sí, podría quedarme unos minutos. Veamos cuáles son las dudas y ahí vemos también si es que es necesario verlo después con más tiempo o si es que lo resolvemos en el momento. Perfecto, gracias. Por mi lado, muchas gracias, Mario. Súper, se entendió todo muy bien. Creo que obviamente van a surgir más dudas mientras más utilicemos la herramienta, pero gracias por el espacio. Y yo voy a resolver el tema de que aparezca mi curso en Canvas porque está en docencia web, pero no está en Canvas, entonces no pude hacer ninguna prueba de lo de la evaluación, así que quiero Ya. resolver eso para empezar a probar. Así que muchas Ya. gracias. Sí, no, en ese sentido, invitarlos a que utilicen en el fondo, si les interesa el uso de Canvas, comenzar a utilizarlo y en el fondo con el uso también se van como sacando ciertas dudas, a la vez que también aparecen unas nuevas y también pueden ahí contactarnos a nosotros y ahí intentamos estar lo más presente posible, ya sea respondiendo el correo o ya sea teniendo reuniones de forma particular y aportando en el fondo a poder aprender a utilizar la herramienta. ¿Ya? Estoy de acuerdo. Muchas Y gracias. eso, también muchas gracias por asistir. El PowerPoint, aquí, bueno, hay algunos recursos que vienen los links incorporados, porque también hay algunos documentos que hicimos como manuales, ¿ya? Documentos tipo manual para usar New Quizzes, para crear bancos de preguntas, por ejemplo, ¿ya? Que a veces hicimos como enfocado un poco en las dudas que han salido y que hemos recogido en general a lo largo de los semestres anteriores. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, también está este material escrito al que pueden recurrir, ya que está en la página de pregrado y que también van los links directos acá en la presentación. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias por asistir. Muchas gracias.